¿Cómo preparas una presentación? ¿Qué dices cuando te presentas a ti mismo o a ti misma? O cuando tienes una conversación difícil que te cuesta. ¿Cómo presentas cuando necesitas algo y necesitas plantearlo en tu trabajo, por ejemplo? O cuando expones a corazón abierto tus sentimientos a un nuevo amor. ¿Cómo encaras la conversación con tu madre cuando le tienes que poner límites? O quizás cuando necesitas pedir perdón a tu hermano. ¿Cómo te presentas ante el mundo? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo alzas tu voz? En este episodio vamos a estar viendo herramientas y tips para preparar una presentación, ya sea en el ámbito formal, como una presentación en el trabajo, una charla, un taller, algo que es más formal y que tienes que exponer y comunicar frente a un público. Pero también vamos a ir un poquito más profundo de cuando preparamos una conversación, que en definitiva es una presentación de lo que sentimos ante otras personas. Y muchas veces, al no prepararlo, puede no tener los resultados que esperamos o puede no llegar el mensaje. Así que quédate por acá y empecemos. ¿Cómo sería tu vida si conectaras con tu corazón? Si tuvieras la valentía para ir tras eso que es honesto para ti y tomaras pequeños pasos sostenidos en el tiempo hacia la vida que deseas, con conciencia, aquí y ahora. Soy Fer Tarrech y te doy la bienvenida a Conecta con tu pasión, un espacio de reflexión y de inspiración para conectarte con tus pasiones, clarificar y ordenar lo que deseas y tomar las acciones necesarias hacia la vida de tus sueños. Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy tenemos un episodio que, la verdad es que salió un poco espontáneo y les voy a decir de dónde viene esta inspiración. Estoy trabajando con un grupo humano de una empresa muy lindo y estoy acompañándolos a organizar o a que ellos puedan organizar un evento interno que quieren hacer desde hace meses. Y me parece una idea muy copada de generar estas instancias dentro de la empresa y me siento muy honrada de acompañarlos y también de poner de mi parte para que haya un poquito de magia en el evento, ¿no? Vamos a ver cómo sale y luego les contaré. Este evento tiene algo de que tengo que soltar el control, porque si bien puedo estructurar y saber, cuándo hay ciertas presentaciones, la realidad es que el resultado del evento en sí no va a estar determinado tanto por cuánto yo lo organice, sino las presentaciones en sí. Pero les tengo mucha fe y les dije, quisiera por lo menos de mi parte darles algunos tips que a mí me han servido para hacer presentaciones, ¿no? Porque uno de sus requerimientos es que el día sea dinámico, que la pasen bien. Y yo le dije, eso va a estar de... Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén empezando linda la semana. Hoy tenemos un episodio que es un poquito distinto a lo que vengo haciendo y les voy a contar la inspiración. Y creo que también valen estos episodios un poco más espontáneos y quizás a un público específico. Estoy acompañando a un grupo humano en una empresa que quieren hacer y vamos a hacer un evento interno y me parece una idea súper copada de generar instancias para conocerse más, para fortalecer la cultura organizacional, para capacitarse entre ellos y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita y se los agradezco un montón, así que para los que me escuchan de la empresa les agradezco esta oportunidad. Si bien yo estoy acompañando y estoy viendo cómo podemos estructurarlo y cómo darle orden y forma a este evento, también hay una realidad y es lo que yo le digo, que este requerimiento, por ejemplo, de que ellos me decían de que fuera un día dinámico, distinguido, va a estar también determinado por las presentaciones que ellos hagan, ¿no? Y entonces se me ocurrió que estaría bueno darle algunos tips a ellos de cosas que yo he aprendido que están buenas para preparar una presentación. Y dije, voy a hacer un episodio del podcast porque, es fácil para
para mandárselos a ellos, pero también es algo que podemos aprender entre todos. Creo que esto también tiene un poco de filosofía de este podcast, ¿no? Que es compartir, aprender, crecer juntos, inspirarnos. Así que bueno, acá va estos tips o herramientas para preparar una presentación. Ahora, ellos van a presentar una presentación, bueno, ahí un poco redundante, pero ellos van a hacer una presentación en este evento. Entonces, lleva su preparación y su pienso. Me quedé reflexionando que cuántas veces nos tomamos este tiempo para algunas conversaciones que necesitamos tener. Porque parece que la oratoria o el conversar, sobre todo la oratoria, tiene que ver cuando yo presento en algo oficial o en algo público y me expongo, ¿no? Frente a muchas personas. Pero no somos conscientes que estamos todo el tiempo presentándonos, que nosotros somos nuestra carta de presentación. Y cómo yo me comunico con mi madre, con mi hermana, con mi hermano, con mi familia, con mis amigos, con mi entorno, va apoyando a quien yo voy siendo. Y eso repercute un montón en nuestras relaciones y en los resultados de nuestra vida. Entonces, ¿qué tanto reflexionamos o qué tanto preparamos ciertas conversaciones? No te voy a decir que todas las conversaciones, aunque, bueno, podemos darnos unos minutos igual cuando estamos en una conversación y sentir, pensar, pero sobre todo sentir que quiero expresar, desde dónde lo quiero expresar, cómo me quiero comunicar. Pero hay otras conversaciones que son más difíciles. Por ejemplo, poner límites. Por ejemplo, un aumento de sueldo. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre a ustedes? A mí se me ocurre también esto de ciertas conversaciones para expresar el amor. A mí a veces me sucede eso, que es como que tengo un mundo interno y siento un montón de cosas y sin embargo a veces se me dificulta expresar lo que estoy sintiendo. Y aún así es una presentación. Y vamos a ver una serie de cosas que podemos tomar en cuenta para que sea más asertiva, efectiva, para que llegue más y para que nos podamos comunicar de mejor forma. Quiero agradecer también a Ariel Goldberg y a Neidemar Martínez, que han sido coaches que me han apoyado muchísimo a través de sus talleres en esto de la oratoria consciente. Y mucho de lo que yo estoy diciendo está basado en lo que aprendí con ellos. Así que bueno, me inspiro y lo digo a mi forma, con mi autenticidad, pero no quiero dejar de darles el crédito y agradecerles a ellos. Si quieres como profundizar y formarte y hacer alguna práctica en relación a oratoria, de verdad es un curso, bueno, ellos tienen varios cursos y varios talleres, lo recomiendo al 100%. Así que empecemos con esto de cómo preparar una presentación. Yo creo que para empezar debemos ser conscientes de que hay 4 dimensiones que van a estar sucediendo al mismo tiempo, o sea, simultáneamente cuando hacemos una presentación. Una presentación de una conversación, este podcast, por ejemplo, algo que quiero comunicar. Entonces, ¿cuáles son esas 4 dimensiones? Está la dimensión del yo, es decir, yo como persona, con mi autenticidad, validándome, siendo valiente en decir lo que yo tengo para decir. Es muy importante esta parte, tiene que ver con la presencia, cómo lo digo, cómo yo estoy, si estoy conectando con mi corazón, con mi cuerpo, con mi sentir, si lo que yo estoy diciendo es verdadero y auténtico. Entonces, cuidar esto, desde qué lugar, cómo yo encuentro este lugar auténtico dentro de mí. Necesito respirar, necesito sentirlo a nivel corporal, desde dónde sale mi voz conectada. ¿Cómo es mi voz cuando estoy conectada? ¿Cómo es tu voz cuando estás conectado? Y esto es con la práctica. Cuando yo presento, me observo. Entonces, ¿dónde está mi autenticidad? Puedo grabarme y ver cómo, cuándo y cómo me expreso cuando estoy siendo auténtico o auténtica. Otra dimensión es el contexto. Es decir, ¿a quién le estás hablando? No le hablas igual a un niño de 5 años que a personas de 20 años o personas de 50, personas eruditas, personas que tienen poco conocimiento del tema. Otra parte del contexto es en dónde. Lo estás haciendo a través de una red social, lo estás haciendo frente a frente, lo estás haciendo a través de un podcast en los cuales no ves ni a la otra persona,
lo estás mirando a los ojos, qué está sucediendo a tu alrededor si es en vivo, ¿no? Es un contexto adecuado, ¿no? A veces en las conversaciones difíciles es importante cuidar este contexto. Estamos sintiéndonos en un lugar seguro, a salvo, que podemos tener la confianza, o sea, permite esta confianza para tenerla. Si yo estoy dando una charla frente al público, bueno, el salón donde estoy, ¿cómo está la temperatura? ¿Está adecuado? O sea, ¿hay un ambiente que propicia lo que yo quiero comunicar? ¿Hay ruidos afuera que lo están interrumpiendo? Entonces son todas variables que yo debo tener en cuenta y debo ir danzando también en esas diferentes dimensiones. La tercera dimensión sería la forma, es decir, qué recursos yo utilizo para que mi mensaje se comprenda. Es decir, utilizo recursos desde el hablar, por ejemplo, las metáforas o las analogías, imágenes, utilizo el humor, es dinámico, ¿no? O yo utilizo recursos que me apoyen, por ejemplo, si estoy dando una presentación, puede ser unas diapositivas, puede ser música, puede ser, no sé, por ejemplo, yo a esta empresa le hice como una especie de charla que vinculaba, o sea, quería ir y dar una presentación y yo utilicé mi recurso que es el gong. Entonces yo combiné el gong para generar una experiencia dentro de mi presentación. Entonces, bueno, ¿qué recursos? Esto que decía del humor, o sea, pueden ser recursos internos, recursos lingüísticos, recursos externos, pero todo lo que yo puedo usar para que la persona pueda comprenderlo de mejor forma. Y finalmente, el contenido, que realmente es muy importante, pero las 4 dimensiones son importantes interactuando entre ellas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el contenido? Bueno, ¿cuál es el mensaje? El mensaje debe ser concreto, coherente y de fácil de comprensión. Y muchas veces nos vamos a una de las dimensiones. De repente cuido mucho el contenido, pero la forma es súper aburrida, entonces a la persona no le llega el mensaje. O de repente no cuida el contexto, entonces hace frío o hace ruido y las personas se distraen y ahí tampoco llega el mensaje. Entonces está bueno ver de cuidar todas estas 4 dimensiones, es decir, yo, que tiene que ver con mi autenticidad, el contexto, la forma y el contenido. Ahora, profundizando en el contenido, que es muy importante porque es lo que yo quiero comunicar, hay que darle un poquito de pienso, ¿no? Y hacer un planteo. Es decir, establecer cuál es el tema que yo voy a hablar. Como tener claro cuál es mi tema. Y luego establecer el propósito. Es decir, ¿para qué? ¿Qué quieres que pase, que la persona se lleve? Y finalmente, como tercer paso, es el mensaje. Y el mensaje puede ser, o sabemos, si alguien sale de esa charla y alguien pregunta, ¿de qué es esto? ¿De qué están hablando? Esa frase final es el mensaje. Entonces está bueno hacer este ejercicio de escribir o de pensar cuál es mi tema, cuál es mi propósito, cuál es mi mensaje, porque esto va a ordenar mis ideas y primero me va a apoyar en mi coherencia, pero también si yo en algún momento de la presentación me voy por las manos, este propósito, este tema y este mensaje me vuelven una y otra vez al camino de lo que yo quiero comunicar. Otro tip importante es el captar la atención, ¿no? Que tiene que ver también con la forma en las 4 dimensiones. ¿Cómo yo capto la atención? ¿Cómo yo hago que sea entretenido? Primero, un punto es generar afinidad. Y muchas veces generar afinidad nos hace hablar el mismo lenguaje. Si yo, por ejemplo, quiero hablar con adolescentes, necesito un poco conocer la jerga, utilizarlo pero en su justa medida, porque si yo soy una adulta mayor y usualmente no hablo de esto, bueno, tampoco es que me voy a convertir en otra persona. A veces contar lo que nos ha sucedido, historias personales, genera afinidad, ¿no? Es esta idea de conectarnos con el otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo expresar que me conecte con la otra persona? Y generalmente historias personales hacen que nos conecten, porque bueno, nos acerca la vulnerabilidad y el otro en general siente una afinidad. A mí eso también me pasó, ¿no?
Otra forma de captar la atención es con la curiosidad. Yo, por ejemplo, con esta presentación que fui a hacer en esta empresa, bueno, todos sabían que venía un gong y había como esa curiosidad de qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. A veces en la curiosidad puede ser a nivel de discurso, ¿no? Cuando vas contando una historia y vas creando como esa curiosidad y no sabes qué va a pasar, ¿no? Y ahí viene como todo este storytelling de cómo yo lo cuento, no que sea demasiado largo, pero que te doy un contexto que, bueno, que te va generando curiosidad de cómo termina esta historia. Y lo otro es la actitud, el ritmo también. Si yo les hablara todo el tiempo así, bueno, la oratoria, bueno, sería un embole. Entonces, ¿qué actitud estoy teniendo? ¿Desde qué lugar lo hago? Lo hago desde el entusiasmo, Y está bueno utilizar diferentes ritmos, de repente más suave y probarnos a hacerlo más suave. Y de repente yo aumento el ritmo y te lo cuento con una emoción increíble y hablo, bla, bla, bla. Y ahí tenemos que ir buscando y encontrando nuestro ritmo. Y el tercer y último tip es lo que Ariel llama CAE, ¿no? Que es curiosidad, agilidad e impacto. Entonces, es una forma de estructurar el mensaje o la presentación que a mí me sirve mucho, ¿no? Empezar con algo que genere curiosidad. Por ejemplo, una pregunta, un dato impactante, una historia, una metáfora, ¿no? Algo que me vaya generando como curiosidad y a la vez afinidad. Luego en el medio, cuando yo voy dando el contenido, la agilidad, que sea didáctico, que haya cierto movimiento y cierto ritmo. Y al final, un mensaje, este mensaje que habíamos pensado en el planteo, bueno, este mensaje de impacto, bueno, inspiro, sorprendo, ilustro, ¿no? En este sentido de que aprendo con el otro. Y así cierro. Y este CAI, o sea, esta curiosidad, agilidad e impacto lo puedo ir usando a lo largo de la presentación, como para que la presentación también tenga su ritmo. Entonces, para resumir, tener en cuenta estas 4 dimensiones: el yo, el contexto, la forma y el contenido. Cuando vamos al contenido, que me parece que es muy importante, tener en cuenta el planteo, es decir, cuál es el tema, cuál es mi propósito, es decir, para qué, y el mensaje. Tener en cuenta de generar afinidad, curiosidad y la actitud con la que doy la presentación. Y finalmente, no olvidarnos de este CAI que propone Ariel, que es esto de empezar con algo que nos dé curiosidad, hacer la presentación ágil y el impacto al final, ¿no? Cerrar con algo que impacte. Todo esto, pónganlo en la práctica, porque como todo en la vida hay que practicar, hasta que cada vez es más fácil. Practiquémoslo cuando tengamos que dar una presentación, pero también para cualquier conversación que tengamos, sean como importantes, todas las conversaciones importantes, pero sean algunas que nos cuesten más o menos, ¿no? Pongamos estos recursos cuando conversemos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo yo me presento, cómo yo me expreso, cómo yo cuento las cosas de una forma que llega o no llega el mensaje. Y empecemos con esa autoobservación. Y sobre todo, si van a hacer una presentación en vivo, y esto va como específicamente a los chicos que van a hacer la presentación esta semana en la empresa, piénsenla como si tú estuvieras del otro lado. Eso es lo que yo hago, ¿no? Si yo recibiera este mensaje, ¿cómo me gustaría recibirlo? Yo particularmente no me gustan las presentaciones bodrio, me gustan las presentaciones que me generan, que son una experiencia, en que me hacen sentir. Entonces, cuando yo preparo, ya sea el podcast o cuando voy a hacer una presentación, pienso en eso. ¿Qué quiero generarle en el otro? Entonces, hago todo mi pienso de qué experiencia me gustaría que la otra persona se llevara. Y sobre todo, tener claro el mensaje que yo quiero comunicar para que llegue de forma asertiva. Y también ver que, bueno, de acuerdo a los diferentes contextos de las diferentes personas va a llegar de otra forma, porque yo soy una persona y un observador y veo la vida de una forma y el otro la observa y la vive de otra forma. También ser flexible, escuchar el grupo. Hay como diferentes variables, pero creo que la más importante, no sé si la más importante, pero algo que sí me llevo es conectar con esa autenticidad. Porque yo cuando, por ejemplo, hablo en este podcast o a veces en los vivos, lo que hago es eso, conectar con mi corazón, conectar con mi verdad, con lo que yo quiero compartir. Y desde ese lugar
honesto, no hay forma de que salga mal. Puede ser más o menos efectivo, pero nunca va a salir mal, porque va a ser honesto y va a ser real para ti. Ay, gracias por escuchar, gracias por compartir, por aprender. Me encantaría escuchar tu feedback, así que cualquier mensaje que me quieras enviar en @fertarrech por Instagram, estaré feliz de leerte, escucharte, compartir y conversar. Gracias por compartirlo, por darle 5 estrellas y por hacer esto posible. Recuerda que lo importante en la vida es poner en acción, es poner en práctica. Así que toma algo de estos tips y ponlo en funcionamiento. Haz más de lo que funciona y menos de lo que no. Te mando un abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.